y entender el mensaje que Dios nos da a través de su palabra, hermanos. Aquí encontramos, hermanos, en Génesis 3:1, hermanos, la astucia de la serpiente, hermanos. Satanás, el diablo, en la serpiente, cuestionando lo que Dios ha dicho para engañar. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermanos, fue una manera, hermanos, de cuestionar la palabra de Dios. Fue una manera, hermanos, de interponerse ante el plan y el propósito de Dios hacia una familia, Adán, Eva. Dios ya los había puesto, hermanos, en un huerto, hermanos, en un lugar muy hermoso, muy especial, donde nada les faltaba y sobre todo tenían la protección y el cuidado de Dios, hermanos. Pero Dios, hermanos, en su gran amor y en su misericordia, hablaba esta mañana de la escuela dominical, hermanos, nos da, hermanos, también, hermanos, desde que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, hermanos, el aliento, el soplo de vida. Dios sopló, hermanos, para que nosotros tuviéramos aliento, siendo simplemente barro, polvo de la tierra. Tomamos también, hermanos, Dios nos dio también, hermanos, el libre albedrío, hermanos, que tomáramos la propia decisión, hermanos. Dios no creó máquinas, Dios no creó robots, Dios no creó, hermanos, en ninguna manera algo de ser controlados por Dios, hermanos. Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero con un libre albedrío, hermanos. Que cada uno de nosotros tengamos una decisión que tomar, hermanos. Aunque estaba la serpiente, aunque estaba el diablo, aún así el tentador llega, hermanos, y hay decisiones que tenemos que tomar en cuestión de segundos, hermanos, pero siempre Dios nos da de su amor, de su palabra, hermanos, la instrucción, y Eva sabía la instrucción de Dios. Eva entendió muy bien, perfectamente, hermanos, que Dios ya le había dicho en su palabra. Es que Dios me ha dicho que de todo árbol puedo comer, pero el único que está en medio, el árbol del bien y del mal, dijo Dios, no puedo comer porque el que día que lo coma ciertamente moriré. Y viene el engañador, con que Dios os ha dicho. El primer engaño de la serpiente hacia el ser humano. El primer engaño entra, hermanos. Y miramos, hermanos, los hijos de Dios tenemos, hermanos, un adversario, un enemigo muy astuto y sagaz, que siempre está haciendo uso de su astucia para engañarnos y hacer que caigamos en sus trampas. El propósito es que quiere alejarnos, distanciarnos de Dios, hermanos. Y ese es el propósito de Satanás con sus engaños, hermanos. Algunas personas que ya han recibido a Cristo como su Salvador sufren derrotas una y otra vez, hermanos, porque no se dan cuenta que tienen un enemigo espiritual, un enemigo que no puedes ver con tus ojos, un enemigo que te pone la tentación, te pone las pruebas, las luchas, conoce tus debilidades, y ese enemigo se llama el diablo, Satanás, y nos quiere derrotar, cuestionándonos con que Dios os ha dicho. Aunque Dios os ha dicho. Oh, hermanos, también, hermanos, e inclusive, hermanos, muchas personas hoy en día dudan de que el diablo exista. El diablo no existe, el diablo nunca, no, es real. Existe la maldad, existe el engaño, existe la mentira, existe la mortandad, existe todo lo malo, viene por causa del enemigo que quiere y vino a destruir vidas, matrimonios, lugares, jóvenes, niños, vino a buscar y a desbaratar todo lo que Dios quiere restablecer y quitar. Pero la Biblia enseña que Satanás es real y su meta consiste en alejar a las personas de Dios, en frustrarte, en hacerte la vida difícil, en frustrar el plan divino, y sabe que todo ser vencido con la estrategia
manera más sutil con las mentiras. ¿Qué es un ataque satánico? ¿De dónde viene ese ataque? Bueno, hermanos, es un asedio deliberado de Satanás. Está tan ansioso, tan sediento, hermanos, de derrotarnos. Está listo, hermanos, y aún, hermanos, buscando a quien se encuentre, hermanos, debilitado, a quien se encuentre descuidado, a quien se encuentre, hermanos, desapercibido, para devorar, destruir y desbaratar. Lejos el mundo lleno, hermanos, por la tradición, por todos lados, hermanos, parecen zombies. Hermano, parece la gente idiotizada. Ese es el plan del enemigo: destruir vida, destruir hogares, destruir jóvenes, ponerlos en la prostitución, ponerlos en la mentira, en el robo, en las cárceles. Oh, hermano, el sutil diablo, el engañador, está con sus mentiras engañando por todo lugar a todo mundo. Ese es el propósito. Quiere destruir su alma, un asedio deliberado sobre un individuo, con el propósito de destruirlo, hacerle daño, ya sea destruir su espíritu, destruir su alma, su propio cuerpo. Estos ataques pueden suceder en cualquier momento o pueden venir de cualquier dirección. El diablo trata de hacernos tropezar cuando estamos más débiles espiritualmente. Cuando dejamos de llegar a la iglesia, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar a Dios, en nuestra debilidad, hermano, que más se presenta, hermano, ante los ojos de Dios, es cuando el enemigo está así, de un peligro para llegar y destruir nuestras vidas espiritualmente. Llevarnos al fracaso. Destruir las vidas de quien más amamos, nuestros hijos. No se tienta el corazón, hermanos, para traer sufrimiento, para traer crueldad, para traer, hermanos, agobio. Hermanos, no se tienta el corazón. Es sutil desde el principio, es engañador, es el padre de la mentira, hermanos. Y casi siempre nos tienta con aquello que necesitamos, con aquello que debemos buscar para hacernos caer en su trampa, hacernos caer en su trampa. Romanos 5, hermanos, Romanos capítulo 8, del 5 al 6, hermanos. Capítulo 8, del 5 al 6. Los pensamientos, vaya ahí, hermanos, Romanos 8, vamos a ir rapidito, hermanos. Capítulo 8. Estos dos versículos, hermanos, encarecidamente, hermanos, nos hacen ver la condición, hermanos. El enemigo, hermanos, está, hermanos, carnalmente, cuando nos encuentra débiles, listo para destruirnos y derribarnos, hermanos. De la voluntad de Dios. Mira, Romanos 8, del 5 al 6. Porque los que son de la carne piensan en qué, hermanos, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces los pensamientos, hermanos, de los que no son salvos son gobernados por lo que el apóstol Pablo llama la carne, la carnalidad, toda aquella concupiscencia que sale deliberadamente, hermanos, de un cuerpo carnal, sin Dios, sin el Espíritu, sin deseos de vivir para Dios, hermano. Entonces, hermano, esa carnalidad, hermano, está impulsada a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Gobernados por este mundo, hermanos. Y esto trae como resultado la muerte, la violencia, hermanos, el sufrimiento, hermanos. Tanta mortandad por todos lados, es el pan de cada día, hermanos. Nomás al prender las noticias que mataron en este lugar. Acaba de pasar en California un hombre otra vez, y
hizo una matanza como loco, otro lugar, otra matanza. El problema no son las armas, el problema no son las pistolas, el problema no son las leyes, el problema es el corazón del hombre lleno de carnalidad y alejado de Dios. Un odio hacia el prójimo, un odio, hermanos, hacia el que está al lado de nosotros. ¿Qué nos hace la gente? ¿Qué culpa tiene la gente, hermano? ¿Qué culpa tienen los inocentes? ¿Qué culpa tienen los niños? Pero llenos de carnalidad, hermanos. En la debilidad de su propia mente, hermanos, el enemigo toma el control, los hace reaccionar de tal manera de llegar a causar la muerte. La carne, esto trae como resultado la muerte. No se refiere tanto al cuerpo físico, sino a una motivación interna que se opone a Dios. Por eso el Señor dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Que ya están decididos, hermanos. Ya una persona que está decidida a hacer maldad, hermanos, a agarrar un arma, hermanos, y cometer su fechoría, hermanos, contra cualquier inocente, ya está muerto en sus delitos y en sus pecados, hermanos. Como los no creyentes son controlados por la carne e influenciados por Satanás. Los no creyentes, aquellos sin el conocimiento de Dios, son controlados por los impulsos del diablo y se oponen a Dios. Además, sin el Espíritu Santo no pueden obedecerlo y mucho menos complacerlo. ¿Qué hombre lleno de maldad va a querer por sí mismo, hermanos, buscar de Dios, hermanos, que le hablen de Dios, llegar a una iglesia, hermanos? Dios por su misericordia nos encuentra, hermano. Dios por su misericordia, hermanos, capta nuestro corazón en su gran amor, hermano. Y a veces, hermano, cuando ya más rendidos estamos y sabemos que ya no podemos más, por su misericordia, hermano, aceptamos en gratitud el regalo de salvación que Cristo nos da y luego tomamos la decisión de crecer espiritualmente y conocer más de Dios, hermanos, para cambiar. Romanos 8, ahí mismo, el verso 9, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, mas vosotros, nos habla a nosotros, hermanos, no vivís según la carne, sino según ¿qué, hermanos? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, hermanos. Amén. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, hermanos. Así puedas hacer buenas obras caritativas, así dejes de tomar, así dejes de hacer cualquier pecado, cualquier cosa, pero sin el Espíritu de Cristo, sin ser salvo, no es de Dios todavía. Lo que distingue al cristiano, hermanos, del resto de la humanidad, no es el que asista a la iglesia, no es el que sea salvo, no es el que sea bautizado ni tenga buen comportamiento, sino el que el Espíritu Santo viva dentro de él cada día de su vida, hermanos. No solo en la iglesia, no solo el domingo, no solo el jueves, hermanos, cada día de nuestra vida, hermanos, controlados por el Espíritu Santo. Que batallamos, hermanos. Son batallas, son luchas, hermanos, espirituales, contiendas donde el enemigo quiere devorarnos, quiere desbaratarnos y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y pedir la dirección de Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. Para no ser engañados por el diablo. El diablo en todo momento obra con la intención de engañar y cegar a las personas en relación a la verdad de Cristo. A veces le cuesta mucho, pero lo está intentando otra vez. Apartarnos, alejarnos de leer la Biblia. Nos pone tantas ocupaciones, nos pone, hermano, tantas cosas que hacer.
y hasta hace en su astucia, hermano, a olvidarnos de alimentarnos del sustento que es la palabra de Dios y orar con Dios. Busca cualquier cosa, hermanos, para apartar de recibir el alimento de la palabra de Dios. Y vivimos desnutridos, sin alimento sólido de la palabra de Dios. Quiere cegar a las personas, quiere ponernos en contra de Dios y darnos un resultado que es este mundo fracasado que se caracteriza por pecado, conflicto y mentira. Pecado, conflicto y mentira. El diablo se infiltra en el mundo con sus mentiras. En todo momento está listo para introducir sus ideas en nuestra mente. Entre más ideas tengas de este mundo, hermanos, lleno de maldad en tu mente, en tu corazón, más seremos controlados por este mundo, por sus ideas, por las ideologías de este mundo. Aún leyes, hermanos, en este mismo país que fue instituido por Dios primeramente, hermanos, ha sido gobernado, hermanos, por también ideas de este mundo, hermanos. Han quitado la palabra de Dios de las escuelas, han quitado la oración, se oponen a lo que Dios dice. Y mire cómo va este país, hermanos. Mire cómo está alejado de Dios, influenciados por el mundo. Nuestros países influenciados por el mundo. Nuestros países alejados de Dios, hermanos, influenciados por el diablo que se infiltra en el mundo entero con sus mentiras. En todo momento está listo para introducir sus ideas en nuestra mente, para desviarnos, hermanos, al tratar de convencernos de que no sufriremos las consecuencias de nuestro pecado. Y muy fácilmente tuerce las verdades de Dios al cambiarlas por mentira y terminando dándonos, hermanos, a tole con el dedo cuando ya estamos derrotados. Y no lo creemos tan fácil. Ayer ganando años, hermano, me tocó con una señora compartir, hermano, mira, déjeme leer el Evangelio, la palabra de Dios. Y va con sus dos niñitos saliendo de su carro y va hacia la tienda. No, dice, no se lo puedo agarrar. No le puedo agarrar esta invitación. Bueno, que no la agarre. Pero como déjenme hablarle de Cristo, de cómo ir al cielo, de cómo nos ofrece Dios a través de su palabra, su poder, un Salvador para darnos vida eterna. No lo puedo ir tampoco. Es que si lo hago, nos dicen que nos convertimos en apóstatas. ¿Qué? Si le estoy hablando una verdad de Dios, le estoy hablando lo que Dios nos dice por su palabra, no es lo que yo digo, es lo que Dios dice, que Dios mandó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a salvarnos. No, es que nos han dicho que si unimos a cualquier otro que no sea realmente como nosotros, es apóstata. ¿Cómo le va a llamar apóstata a Cristo? O sea que entonces ahora, en estos momentos, hermano, el peligro, hermano, ya está todo más, hermano, levantado fuertemente, hermano, a la oposición a Dios, a la oposición a su palabra, que más cerrado ahora tiene el entendimiento de sus corazones. Porque si ahora lo bueno le dicen malo, ¿qué le van a decir a lo malo? Que lo malo es bueno. Y hacen lo que se les pega, su regalar la mano y lo miran normal. La estrategia de Satanás dirige nuestra atención hacia una necesidad o un deseo. Yo no sé cuál sea, varón, tu necesidad. Yo no sé cuál sea, hermana, tu necesidad, joven, jovencita, tu necesidad, pero ten cuidado, Satanás nos fijará, nos llevará hacia una necesidad, un deseo en nuestra vida.
Y esta estrategia comenzó en el ambiente perfecto del huerto del Edén, cuando Satanás desvió la atención de Eva. Desvió totalmente su atención. Para que no se fijara en la provisión abundante que Dios les había puesto en el huerto, hermanos. Había una provisión abundante, había fruta, hermanos, tan preciable, había agua, había manantiales, había de todo lo que ellos podían disfrutar, hermanos, pero Satanás de toda esta abundancia desvió su visión. La desvió para que no se fijara en la provisión abundante de Dios, sino en solo aquello que le había prohibido. La hizo que reaccionara en algo que le prohibió Dios, y en todo lo bueno no se fijaba. Y eso es con el pecado, que nos quitamos nuestros ojos de la abundante bendición de Dios, de la protección de Dios, del cuidado de Dios, de la abundancia paz que Dios trae a nuestras vidas, a nuestros hogares. Oh, hermano, pero cuando viene el pecado se acerca, algo que Dios nos prohíbe, ahí ponemos nuestros ojos. Y ese es el engaño de Satanás. El engaño con su técnica favorita que usó desde el principio. El diablo ha usado esa misma técnica, esa estrategia desde aquel momento para despertar lujuria, para despertar codicia, para despertar envidia, para despertar desobediencia y rebeldía hacia Dios. Promete que al alcanzar lo que deseamos, nos sentiremos satisfechos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El hombre va a estar satisfecho sin Dios. Estoy seguro que estos no vinieron esta mañana, ahorita sienten la necesidad de Dios. Estoy seguro, hermano, que aquellos que se han apartado de Dios sienten hambre de Dios. Estoy seguro, hermano, que aquellos que se han olvidado de Dios sienten regresar con Dios, porque el hombre sin Cristo nunca podrá ser saciado. Amén, hermano. Nunca, hermanos, los placeres de este mundo podrán llenar nuestro corazón. Y ahorita muestra una troconona, hermanos, con sus llantotas, con sus rines, con su estéreo, luces por debajo, hermanos. Pero al rato ya quieres otra. Ya esta ya no te va a llamar la atención, hermanos. Esos hombres que andan así con alhajas, con oros, con anillos, con esclavas, con cadenas, con mujeres, con carros, con las juntas vacío, hermano. Y piensan que con una, no, pero con otra encontrarán 4 o 5, y aún su corazón sigue vacío, hermano. Llegan el momento donde sácanse todos, quiero estar solo, bien drogado, hermanos, y se llena sus botecones de droga, hermanos, y quiere que así se va a llenar y sigue vacío. Y Satanás diciendo, échale más, mátate, date en la torre tú mismo. Y ahí está el mensaje, hermano, dándole duro al pecado, con las mentiras del diablo. La estrategia de Satanás. El diablo ha usado esa mentira, esas técnicas, hermanos, desde hace mucho tiempo. Promete que alcanzar lo que deseamos nos sintamos satisfechos. Pero aquello que está fuera de la voluntad de Dios, hermanos, entiende
no puede producir gozo verdadero, y mucho menos, hermanos, duradero, hermano, solo producirá destrucción y muerte. Caminos que al hombre le parecen bien, correctos, pero al final es camino de muerte. Mire la estrategia más antigua del engañador. Escoge el momento más oportuno. Este miserable engañador, aún, hermanos, hasta nuestro mismo Señor Jesucristo, hermanos, le llegó después que estaba 40 días y 40 noches sin comer, ayunando. Le llegó el tentador a nuestro Señor Jesucristo. A ver, si eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come. Gloria al Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Siendo Dios, no solo de pan vivirá el hombre, amén, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Escrito está. Amén, hermano. Amén. Señor, tuvo hambre. Satanás le dijo que convirtiera esas piedras en pan. Pero Cristo no había venido para satisfacerse a sí mismo, sino para obedecer a nuestro Padre Celestial. Amén. ¿A quién estamos obedeciendo en las pruebas, en las dudas de nuestra vida? Satanás le dijo que estas piedras se conviertan en pan. Lo mandó por un tubo, vete de aquí, Satanás. Pero de la misma manera, el diablo se nos acerca cuando estamos hambrientos, cuando estamos enojados, solitarios, cansados, debilitados, debiluchos espiritualmente, sin leer la Biblia. Se nos acerca. Deberíamos de hacer, hermanos, inmediatamente una pausa en ese momento, para reconocer si estamos ante un ataque satánico, hermanos, en nuestro punto mayor de vulnerabilidad, y poder sentir si esto, hermano, es aquel enemigo que nos quiere desanimar, destrozar o desbaratar. Amén. Debemos de conocer, hermanos. Los radares están listos, hermanos, para percibir, hermanos, cuando un cohete enemigo va a entrar, un misil, hermano, ya lo capta, ya lo tiene antes de que haga estragos. Y en un enojo, en un coraje, en una ira, y viene todavía el tentador, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Desea que nos voltemos en contra de la palabra de Dios, usando nuestro razonamiento para desobedecer, al malinterpretar porciones bíblicas o al usarlas fuera del contexto para justificar nuestros pecados. Queremos encontrarle a la palabra de Dios una manera de justificar nuestros pecados. Ay, es que todos somos imperfectos. Ay, es que todos somos débiles. Ay, es que todo y queremos justificarnos. Pero Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Crea duda en nuestra mente muy fácilmente y nos convence a cuestionar la palabra de Dios. Una vez que el diablo logra que las personas duden de la veracidad, de la verdad, de cualquier porción de la Biblia,
Que vean esas presiones como irrelevantes o absueltas, hermanos, se afianza en sus vidas para continuar promoviendo la mentira y vivir en la mentira. Engañar consiste en confundir al oscurecer la verdad. No podemos esconder la verdad. La verdad es la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. No se puede esconder la verdad. Satanás trata de que aquello que es malo sea visto como bueno. Tremendo, hermanos, lo que les está esperando a los niños de esta generación, hermanos. Intenta convencernos de no leer la Biblia, de que la Biblia es anticuada. Su meta es y consiste en reemplazar la unidad, reemplazar la familia, reemplazar la iglesia con conflictos, desconfianza y división. Y como la palabra promueve, hermanos, armonía y paz, comienza para sembrar las dudas acerca de sus enseñanzas. Como que Dios os ha dicho que te debes de casar. No te cases, así estás bien, bueno, que están juntos, así vivan. Y se la cree. Y ahí sigue. Vas a dar el papelito, así quédate ya. Y no la creemos. Queremos ver una verdad por un cambio o una estrategia que el enemigo nos quiere atorar. Con que Dios os ha dicho. Solo vive así. Lo bueno y lo importante es que estén juntos. Sí, pero el pecado. Mentira absoluta del diablo. Dios dice que si viven sin estar casados, viven bajo fornicación, es pecado y se deben de casar y estar bien con Dios para recibir la bendición de Dios. Con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho que debes de diezmar, no diezmes, solo dame lo que te dé tu gana, no más. Bueno. Como si Dios fuera limosnero. Como si Dios necesita nuestro dinero. Diezmar, aplicamos la justicia de Dios que se nos es dada para ser bendecidos continuamente de parte de Dios en obediencia a su palabra. Hay muchos tacañones que les duele el codo. Ahí está tu corazón, hermano, en el dinero. Porque si en lo poco me fueras fiel, dice el Señor, en lo mucho te bendeciría. El problema no es el dinero, el problema está en el corazón, en el amor al dinero. Pero con que Dios os ha dicho. Y ahí estamos atorados. La Biblia dice que si no diezmas le estás robando a Dios, hermano. Robarle a Dios es meter mano, hermanos, en las cosas santas de Dios, hermanos. Róbale al hermano una olla si quieres, hermano. O al hermano el martillo, hermano, que no debería de ser así, pero meterse con Dios, hermanos. Meter la mano a la bolsa de Dios, hermanos. Uno mismo, hermanos, uno mismo se corta la
bendición cuando Dios más te quiere bendecir. Pero con que Dios os ha dicho. Dice Malaquías 3:8: malditos sois con maldición, todos me habéis robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Si no quiere darlo de él, acuérdese, todos tenemos voluntad propia. Amén. Todos tenemos, hermanos, un corazón, hermanos, que sale de uno mismo a actuar, a hacer de acuerdo a su propia voluntad, lo que va a hacer dar para Dios. Con que Dios nos ha dicho: no tomes cerveza, no tomes vino, y no andes de borracho, no andes en los bailes. Ya uno llega y te dice: no pasa nada. Tienes derecho a divertirte, es tu dinero. Tú lo puedes gastar en lo que tú quieras, ya trabajaste como burro mucho. Estamos creyéndole a quién. Los viernes, hermano, los cartonzotes de modelo, hermano, en cada mano. No te pasa nada. Allá la familia en el terre sin dinero. No que viniste a trabajar para mandarle dinero a la familia y luego aquí de borracho, pidiendo ya para la semana, se quedan sin nada, ni para la maruchana siquiera. Pero el diablo, con que Dios os ha dicho, no pasa nada. Y ahí está, atorado en su pecado, en su maldición. La Biblia dice, hermanos, 2 Corintios 6:17, por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo mundo. Don't touch it. Don't touch the world. No toques este cochino mundo, hermanos. No lo toquéis. Dios le dijo a aquella mujer: prueba, coma de todo esto, menos de ese árbol del bien y del mal, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Como que Dios os ha dicho. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino lo terrenal, animal y diabólica. Todo eso desciende de este cruel mundo. Hay algunos aquí todavía con celos amargos hacia tu prójimo, deseándole mal a alguien, y lo único que estás haciendo es caer en la mentira y el engaño del diablo. Sigue así, no pasa nada. Si pasa algo, pierdes la comunión con Dios el Padre, que ni siquiera quieres participar de la comunión de Dios cuando lo hacemos, hermano. Es que estoy mal con Dios. Está en la mentira del diablo. No comas de la comunión y participes. Sigue así. Sigue así con tus celos amargos. No tengas comunión con Dios, con que Dios os ha dicho. Hermano, ahí va la comunión. Con que te tienes miedo como si fueras a agarrar una cucaracha. Te estás perdiendo la comunión con Dios. Y continuarás con los celos amargos dentro de tu corazón. Con que Dios os ha dicho. Hacer esto todo en memoria de mí. El diablo viene y dice: no participes, deja que otros lo hagan. Además, tú no eres importante.
mentiras de él. Con que Dios se ha dicho. Con que Dios ha dicho. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer. Pero con que Dios os ha dicho. Mira, sé un bisex, sácate la cejita, píntate las uñitas, no pasa nada. Si va a pasar algo, el diablo te va a convertir en joto. Muchacha, vístete como hombre, anda ahí, machorrona, anda ahí, no pasa nada, si va a pasar, te va a convertir con un corazón en contra de Dios. El diablo dice, no pasa nada, con lo que Dios os ha dicho. No te cortes el pelo, déjatelo crecer. Qué chula que eres, mira, no pasa nada, con que Dios os ha dicho. Hermanos, tú eres el padre de tus hijos, hermanos, tienes el carácter, la responsabilidad de vestir a tus hijos como hombres si son hombrecitos, vestir a tus hijas como mujercitas si son mujercitas. Y van creciendo, hermanos. Llega el engañador, la serpiente, Satanás, el diablo, torciendo la verdad de Dios. Deja a tus hijos que anden así. Pantalones apretaditos, se los meten ya con mantequilla. Y no se diga las mujeres, hermanos, mallas que se ponen y luego rasgadas, hermanos, con que Dios les ha dicho. No pasa nada. Claro que pasa algo, hermanos, se corrompe el corazón del hombre, mira los ojos de los hombres, mira la curiosidad que hay, mira el pecado dentro de la vida del hombre, mira, y así la provocación, la sensualidad, la insinuación, si pasa algo, destruye vidas. Por eso Dios, no, como que Dios ahí te está tapando el rabo y atrás nada más con 2 hojas de higo. Les hizo túnicas. El primer sacrificio que Dios hizo, representando el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros para vestirnos de su gloria y su grandeza. Nos vistió con pieles, les tapó el rabo. Amén. Al hombre también. Pero con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Este mundo va de mal en peor. Hay ciertos lugares, hermanos, que hasta la vergüenza nos da ir, hermano, que los hemos evitado desde hace años. Tenemos años que no vamos al mall. Años. Ya salir así, mejor ya que te espote con una venda en los ojos y te lleve de la mano y otra gente, hermanos, andar a ciegas ahí, hermano, pecado por todos lados, hermano. Pero hay hombres que les gusta ir a esos lugares y no, hermano, deben de asistir a esos lugares paganos, hermano. Es que ahí venden buenas ropas. Ya, vayas ahí, amén, hermano. Pídela con el Amazon, aunque sea, hermano. Lo da con hermano muerto por la reina, amén. Deberían, hermanas confeccionadoras, hacer vestidos, hacer faldas, hermanos, para, aunque las ventas aquí preferimos comprarte a ti que comprarle a ese cochino mundo, amén, hermano. Pero están las muchachas, ay no, es que se te gusta J-Lo. Mundanas perversas, amén. No las quieren imitar a ella. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, hermanos. Si cualquiera, dice el Señor, ama a este mundo, se constituye enemigo de Dios. No, yo quiero ser amigo de Dios, hermanos.
ande con mis pantalones medio acampanados, pero amigo de Dios. Amén. Vestido, corbata hasta el cuello, hermano, pero amigo de Dios. Amén. Tienes años en la iglesia, hermano, y todavía pecho de hermanas de tiempo en la iglesia, todavía levantando, en vez de que le baje más a la falda, le va subiendo más, hermano. No améis al mundo, pero dice con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Mentira del diablo, hermanos, todo eso es abominación a los ojos de Dios. Tenemos que distinguirnos en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de vivir. Amén, hermanos. Tengamos carácter. No salgo con mi esposa, hermanos. Yo la veo como está. No, si yo no, así no, ¿qué pasó? Somos hijos de Dios. Tú le quieres decir algo a tu esposa, que se cambie, que se quite. ¿Qué? ¿Qué tienes tú para decirle? Ya se le levantó, hermano. ¿Que no trabajo yo también? ¿Que no pago biles yo también? Eso que tiene, hermana, que trabaja. Con que Dios ha dicho que la mujer se tiene que sujetar al hombre. Dios dice, hermanos. El hombre se sujeta a Dios, la esposa al esposo y los hijos a los padres. Pero ¿cómo la hija se va a sujetar si la esposa no se sujeta al esposo? Luego, ya no sé qué hacer. Pues cómo nos van a hacer caso a nuestros hijos si no nos sujetamos a Dios. Dios no falla en su palabra. Amén. Su palabra es limpia, es verdad. Tenemos que aplicar, hermanos, la autoridad de Dios que se nos corresponde como a herederos de la verdad. Herederos de la verdad. No, pero es que así tengo que andar en mi trabajo, si no, no me dejan. Bueno, pues ponte pantalón y ponte una falda encima de tu pantalón. Venga, hermano Cristian, véngase con su falda, póngase la falda, hermano. Hermano Jorge, hermano que venía, pónganse las faldas y vamos a bien, salir a chambear con faldas. Se mira normal. Pero este mundo lo quiere ver normal. Y el diablo quiere cambiar una verdad por una mentira. Con que Dios os ha dicho. No, así estás bien. Mira, al contrario, estás trabajando. Además, tú también dices, más además tú das transmisiones, además tú apoyas a la iglesia. No está dando a todo por el dedo. Pero mi pregunta es, ¿no lo estará aceptando Dios? Porque a Dios no lo podemos comprar ni con todo el dinero del mundo. Amén, hermanos. Dios es santo, santo, santo. Amén. Muchas cosas que no nos gustan en la Biblia, hermanos. Pero aunque no nos gusten, ahí están y las debemos de seguir, de seguir, y seguir, y seguir. Hasta que Cristo venga. Y no solo las mujeres, también para los varones, Cristo también. Porque andas en tu trabajo, andas con todos tus pantalones rotos, que vengo a trabajar así, pero no andas mendigando en tu trabajo, eres hijo de Dios. Pantalón de mezclilla, una camisa, una sudadera, una chamarra. Jovencitas, jovencitos.
No solo el domingo, hermanos, en cada día de nuestras vidas glorifiquemos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Con que Dios nos ha dicho. Hay iglesias que están quitando las verdades de la palabra de Dios por miedo a que la gente se vaya. Aquí pueden venir como quieran, como les dé su gana, no importa, lo importante es que vienen. No importa, sí importa, hermanos. Y sobre todo cómo servimos a Dios, hermanos. Sí importa. Aquí nunca les predicamos contra el infierno no existe, el infierno nada más está, nada más una cosa nada más literal, nada más para poderla leer en soledad. Claro que el infierno existe. El infierno sigue ardiendo. Almas siguen yendo al infierno. Cada segundo que pasa un alma está yendo al infierno. ¿Qué ha pasado con el infierno que ya no se predica en las iglesias? ¿Qué ha pasado con las almas que ya no se predica en las iglesias? Con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho que Cristo viene pronto. Con que Dios os ha dicho, no, iglesia, sigue dormida, sigue calmada, sigue sin hacer nada. Con que Dios os ha dicho. Vino el Señor y regresó el Señor. Y los encontró escondidos detrás del muerto. Cuando el Señor llega le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Primero se dirige al hombre, ¿dónde estás tú? Señor, me vi desnudo, me escondí porque tuve miedo. ¿Y quién te enseñó a tener miedo? ¿Por qué te ha dado vergüenza? Has comido del árbol que te dije que no comiera. Esta mujer que me diste por mujer me ha dado a comer del árbol que decías que no comiera. Esta mujer, y echando la culpa a la mujer. Echando la culpa de cómo está el hogar, queriendo echarle la culpa a la mujer. Y luego la mujer y Eva, ¿y tú por qué has comido? La serpiente me engañó. La serpiente me engañó. El engaño más sutil del devorador va a llegar siempre a lo más débil del matrimonio, sea el hombre o sea la mujer. Va a llegar cuando lo más fuerte no está presente. Creo que el varón hará fuerte espiritualmente, pero no está. La serpiente esperó el lugar oportuno de llegar. Y llegó y le engañó. Dije en el mensaje, va a llegar cuando nos mire hambrientos, va a llegar cuando nos mire solos, va a llegar cuando nos mire necesitados, desesperados, enojados, va a llegar en el momento que menos lo empezamos o lo pensamos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Otra vez, echarle la culpa al diablo. Echarle la culpa al diablo de todo. Ya no va a ser, mira, ya lanzado va a ser el primerito que será lanzado al lago de fuego. De esta ya no se va a escapar. Pero le seguiremos echando la culpa, la culpa, la culpa, con que Dios os ha dicho. Dejemos de cuestionar lo que Dios nos dice en su palabra. Amén. Y pensemos cómo Dios quiere bendecirnos con la verdad. Amén. Que os hará libres. Vamos a orar. Nuestro bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por amarnos, por hablarnos, hacernos entender cuánto nos amas. Cuántas veces hemos sido engañados una y otra vez, caer en la misma trampa.
Él hizo milagros.